Un saludo para todas las mujeres que nos están viendo en este momento, que se suman a esta conversación alrededor de este tema que hoy nos convoca, que es los miedos. Hoy vamos a hablar de los miedos, qué entendemos por miedo, qué nos pasa cuando tenemos miedo, por qué sentimos miedo, cuáles son los más grandes temores y sobre todo, y lo más importante, cuáles son las verdades que atesoramos en esos momentos de angustia y temor que nos permiten seguir adelante y digamos que poder enfrentar las situaciones a pesar de los miedos y aún vencer los miedos gracias a la verdad, gracias a lo que encontramos en la palabra. Para eso estamos con 3 mujeres que acompañan a sus esposos en su ministerio. Algunos ya llevan muchos años de ministerio. Ellas vienen trabajando también con grupos de mujeres, con mujeres en situación de pobreza o dificultad, con familias también alrededor de su propia iglesia. Algunas llevan muchos años plantando iglesias como Claudia con su esposo. Les voy a presentar entonces una a una. Voy a empezar con Sarina Jaén. Sarina es esposa de Jonathan Calle. Ellos están en el Redil de Belén. Sarina tiene 2 hijos y acompaña a su esposo en el ministerio y vamos a estar hablando con ella esta noche. Sarina, gracias por estar con nosotros. A ti, Oli, gracias. Vamos a estar también con Claudia, como les mencionaba ahorita. Claudia Rojas es esposa de Diego Cardona. Están casados hace 31 años, tienen 2 hijos y 3 nietos. Y muchos años plantando iglesias, precisamente han estado en diferentes lugares, estuvieron en Canadá, están en Colombia, en diferentes ciudades plantando iglesias y de eso nos van a estar hablando también más adelante y en este momento están en el redil del estadio. Y Ginette Rosso está en el Redil de Envigado acompañando a su esposo Jonathan Ruiz en el ministerio precisamente. También tiene 2 hijas y se formó en trabajo social y ahora está dedicada precisamente a un trabajo comunitario a través de la iglesia y a través de su ministerio. Ginette, bienvenida. Muchas gracias, un placer poder estar con ustedes. Bueno, vamos a respetar entonces ese orden en el que las presenté. ¿Qué tal si les parece? Que sigamos respondiendo las preguntas en ese orden. Primero Sarina, luego Claudia y luego Ginette, y así vamos conversando de los miedos, Entonces, para empezar, definamos qué es miedo. ¿Qué entienden ustedes por miedo? ¿Qué es tener miedo? Sarina. Yo creo que se ve de muchas formas, ¿cierto? Pero creo que sería como el sentimiento que te angustia o te paraliza para poder hacer algo. Paraliza. Angustia y paraliza. Muy bien. Claudia, ¿qué diría? ¿Cómo definiría los miedos? ¿Cómo los entiende? Bueno, creo que todo este tiempo de confinamiento yo he vivido muchas etapas y cuando me he hecho la pregunta, creo que la única conclusión a la que puedo llegar es que el miedo es el sentimiento lleno de 1000 cosas cada vez que quito la mirada del Señor. Cada vez. Es la confusión, es el desespero, es la angustia existencial. Entonces, pensándolo durante todos estos meses, siento que miedo es lo que sale en mi corazón cuando dejo de mirar al Señor. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Y Ginette, ¿cómo lo define? ¿Qué dirías de los miedos? ¿Cómo se pueden entender? Bueno, yo creo que el miedo o el temor es un conjunto de muchas cosas, emociones, sentimientos o sospecha de que algo va a salir mal o que está saliendo mal y eso produce en nosotros sensaciones de inestabilidad, de duda. Y de ahí se desprenden muchas otras cosas en cuanto a nuestras acciones y nuestros pensamientos. Es fácil de reconocer el miedo, es fácil de nombrar, porque a veces somos un puñado de emociones y como mujeres que tenemos como todos los sentimientos a flor de piel, somos un puñado de emociones y no somos capaces de identificar, esto es miedo. Yo estoy así porque tengo miedo. ¿Ustedes qué creen? En su acompañar a tantas mujeres, es fácil de nombrar, es fácil de identificar este sentimiento. Creo que muchas veces en perspectiva es más fácil.
para Cuando tú atrás. retrocedes y dices, ah, sí, yo estaba como, tenía miedo de esto o de lo otro, pero en el momento muchas veces no nos damos cuenta, simplemente sale a través del enojo, de la tristeza, de un montón de emociones, pero no se identifica muy fácil con el miedo y mucho menos el por qué. ¿Cómo te- Yo, yo pienso que no es fácil identificar el miedo y uno no quiere admitir que lo tiene. Es más fácil ponerle otros nombres. Es más fácil echarle la culpa a otras cosas que admitir la debilidad de la condición personal de impotencia, de inseguridad. Entonces, no creo que es fácil nombrarlo como miedo. Es más fácil buscar otros calificativos. Y digamos que implica en nosotros una humildad muy grande, ¿cierto? Es porque es reconocer la absoluta debilidad, ¿cierto? Es, no tengo herramientas para luchar con esto, para enfrentar esto. Yo creo que como mujeres, y que a veces queremos controlar todo, entonces no identificamos el miedo o no admitimos el miedo, como dice Sari y Claudia. Le preferimos poner otros nombres o pensamos que son otras cosas porque como el miedo trae consigo tantas emociones, tantos sentimientos, entonces lo primero que vemos es lo que está en el momento, ¿cierto? Lo que estamos viviendo en el momento, que puede ser, como decía Sarina, el enojo, la zozobra, incluso la vergüenza, pero no el miedo. Y es muy difícil de aceptarlo o de reconocerlo. Muchas mujeres podemos pensar que ustedes como esposas de pastores tienen como una condición especial en la que están ministradas, acompañadas, guiadas en todo momento, e incluso que se encuentran más con la palabra. ¿Eso blinda contra el miedo o esa tal condición especial realmente no existe? No, yo creo que seguimos siendo seres humanos igual, ¿cierto? Personas igualmente pecadoras. Creo que sí hay cierto privilegio, digamos, de estar un poco más cercanos a la palabra muchas veces, y eso nos ayuda en ocasiones a recordar más rápido las verdades, ¿cierto? O volver a, como, bueno, como dicen muchos autores, predicarnos nuevamente el Evangelio. Pero creo que también, al igual que el resto de los seres mortales, muchas veces necesitamos recurrir a otras personas que nos lo recuerden, ¿cierto? Cuando, como decía Clau, no podemos ver al Señor, no lo logramos ver, porque nosotros también tampoco lo logramos ver muchas veces. Y aún muchas veces lo que uno carga de otras personas a veces te hace sentir como en una niebla, ¿cierto? Como, uy, si todo está así, ¿cierto? Pero es volver al Señor, pero si no somos seres especiales. Claudia, ¿qué dirías? La humanidad es tan normal en nosotros como en todas las demás personas. Podría ser que caemos en la espiritualización. Sí, yo soy una mujer de fe, de oración, no puedo tener miedo, estoy buscando al Señor, el miedo es para los débiles, pero la verdad es que somos seres humanos comunes y silvestres. Y poder admitir y reconocer y salir de la negación ayuda más a que estemos sanos y podemos hablar siendo más vulnerables delante de los demás y decirles, entiendo lo que estás viviendo, yo también lo experimento. Yo he pensado mucho como en eso las últimas semanas, que subo y bajo en mis emociones. Y yo me he visto a mí misma toda la vida. No soy depresiva, soy estable, soy confiada, pero el piso se me ha movido y yo siento días que estoy arriba y días que estoy abajo. Entonces,
poder identificar eso y hablar abiertamente de que yo soy tan normal como los demás, me ayuda a ser entendida y a entender lo que las demás personas están viviendo. De alguna manera, la empatía. Y Ginette, ¿qué diría de eso? No, definitivamente no estamos blindadas. Lamentablemente, vivimos en un mundo caído, con una naturaleza caída, como lo decía Sarina. Estamos expuestos a todo lo que tiene que ver con los males del alma y del cuerpo, y eso nos hace vulnerables. Yo creo que antes yo crecí en un hogar cristiano, nací en el cristianismo, y antes nosotros veíamos a esas mujeres que llegaban a las conferencias y hablaban y decían, y nosotros pensamos en esas mujeres como que ya nada las toca, ya están encima del bien y del mal y no hay nada, pero ahora en este tiempo entiendo que nosotras vivimos todo esto a diario, lo vivimos completamente como todas, o sea, a plenitud, los miedos, los temores, y no hay necesidad, como lo dice Claudia, de esconder eso, al contrario, qué bueno que las hermanas de la congregación sepan que nosotras vivimos como ellas, sufrimos como ellas, y que necesitamos también de ellas. Así es. Bueno, recogiendo un poquito las ideas, entonces hemos dicho que el miedo no es fácil de reconocer, que nos cuesta identificar el miedo, nombrar el miedo, que lo sacamos muchas veces de otras maneras como enojo, como rabia, como tristeza, como depresión, como melancolía, y que nos cuesta ponerle entonces un título de miedo. ¿Cómo se da permiso uno para sentir el miedo siendo obediente a Dios o atesorando la palabra, atesorando esas verdades que nos dice no tengas miedo, y al mismo tiempo, pues sí puedo sentir miedo? ¿Cómo vive uno ese encuentro de esas dos cosas? Yo creo que tiene que ver mucho con un versículo que habla de la ira, pero pensando en emociones sería más o menos lo mismo, que es airaos, pero no pequéis, ¿cierto? Es como el problema no es el temor, el problema es lo que hay detrás del temor, ¿cierto? Yo estoy desconfiando del Señor, yo estoy poniéndole más valor a lo que piensan los demás, yo estoy, sí, o sea, depende de por qué del miedo, ¿cierto? Porque eso toma demasiadas formas, pero creo que ese es el punto, cuando viene el pecado, ¿cierto? Por el temor, ahí es donde yo necesito empezar a reflexionar, y como no nos damos cuenta, creo que es muy bello lo que nos muestran los salmos que David hace de Señor, examíname y mira si hay en mí camino de perversidad, ¿cierto? Ayúdanos a examinarnos y a ver hasta dónde es una emoción y hasta dónde yo estoy creyéndole más a los medios, creyéndole más a la gente, creyéndole más a mí mismo que a ti. Bueno, yo tengo que confesar que leer el libro de Job no ha sido mi libro favorito en toda mi vida cristiana. Pero este año, leyendo la Biblia en orden, junto con la iglesia, me quedé estancada en Job. Creo que, aunque David es un personaje que nos inspira mucho a ver en él el hombre que era capaz de decirle a Dios todos sus sentimientos, este año yo me quedé estancada en Job, con la particularidad de que él tenía la libertad de hacer ciertas quejas y en un lenguaje un poco duro. Pero ¿por qué Job era capaz de hacer eso? Me fue moviendo a mí a poder llegar a tener ciertos momentos de frustración, hasta de mucho enojo, y poder decirle a Dios como a un papá cómo me estaba sintiendo. Yo tengo 2 hijos adultos y recuerdo en su adolescencia y en su juventud, cuando todavía vivían en casa, que podían llegar a hablarme golpeadito.
y aunque a mí me doliera, yo no iba a dejar de amarlos porque me hablaran fuertecito. Y me hace pensar que la libertad que yo tengo de relacionarme con Dios como papá me permite decirle con esas palabras francas y abiertas lo que estoy viviendo, y me libera para poder recibir de él y decirle, no, Señor, ¿sabes qué? Yo estoy equivocada, yo soy la que no estoy entendiendo, porque sé que él es un papá que me escucha y que me escucha bien, empáticamente, que puede comprender lo que estoy viviendo adentro, y tengo una libertad en esa relación para expresar cómo me siento. Muy bien, gracias, Claudia. Y Ginette, ¿qué diría a esa pregunta, de ese encuentro de esas dos cosas? Siento miedo, pero la Biblia me afirma, me diga, no temas. Sí, pues yo creo que lo vemos cuando están los discípulos en la barca. Hay una tormenta. ¿Quién no se va a preocupar por una tormenta? O sea, si estuviéramos en una barca, nos preocuparíamos completamente. Pero ahí es donde nosotros debemos entender cómo los discípulos comienzan, no te da cuidado que vamos a perecer acá, y Jesús se levanta tranquilo y les dice, no sean de poca fe, o sea, no estoy aquí yo, no han creído en mí. Se levanta y tranquilamente yo creo que le dijo, ya mar, quédese quieto, y volvió y se acostó a dormir posiblemente, que la Biblia dice que Jesús está dormido. Entonces es como eso, ¿vamos a sentirlo? Sí. ¿Tenemos permiso de sentir ese miedo? Sí, pero como decía Sarina, ¿qué vamos a hacer con ese miedo? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Al punto de desesperarnos? ¿Al punto de querer controlar todo? ¿Al punto de no querer hablar con nadie? ¿Al punto de desconfiar de la soberanía y del amor de Dios? Y de que Jesús está ahí al lado de nosotros como lo estaban con los discípulos. Entonces yo creo que sí, tenemos todo el permiso de sentirlo, todo el permiso de expresarlo, de llorar, de preguntar, pero siempre sabiendo que Jesús está ahí, que no debemos perder la fe, de que Él se va a levantar y va a calmar la tormenta. Gracias. Yo quería preguntarles si tienen un miedo que ya hayan vencido, un temor en su vida que ustedes puedan ver hacia atrás. Ahorita Selina decía que es más fácil mirar hacia atrás. Entonces, un temor en su vida, que ustedes puedan mirar con el retrovisor y decir, yo tenía miedo de eso, y en ese momento atesoré esta verdad o aprendí esto gracias a ese temor y a esta verdad en la palabra que yo cogí, guardé en mi corazón y me repetí una y otra vez para poder pasar eso. O sea, ya es como aguas que pasaron. ¿Recuerdan de pronto alguno? Si el orden no nos funciona y si Sarina necesita más minutos para pensar, podemos empezar con otro. ¿Tienes ya la respuesta? Listo. Perfecto, Sarina. No, lo que pasa es que es largo, pero tratando de pensar cómo acortarlo. Creo que se dio mucho en un tiempo, bueno, creo que el temor, para nombrarlo así directamente, era como a no ser capaz, ¿cierto? No dar la talla, a no tener el control, como han dicho algunos autores, a ser descubierta quien realmente era. Y les digo que es largo porque, bueno, el Señor tuvo que quebrarme bastante, llevarme a entender que no soy nada y que está bien, ¿cierto? Porque es Él, se trata de Él. Pero creo que varios textos que me ayudaron. Uno fue en ese tiempo el estudio de los profetas, ver la historia de los profetas y ver cómo el Señor obraba a través de sus vidas, ¿cierto? Y cómo la historia era mucho más grande que lo que estaba pasando con ellos, por difícil que fuera, ¿cierto? Pero un texto determinante para mí fue Gálatas 1:10. No sé si puedo leerlo. Claro, por supuesto. Gálatas 1:10 dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Y yo siento que eso rompió como en mí mucha de ese temor
a ser descubierta, ¿cierto? Y a decir, no se trata de los demás, ¿cierto? Se trata del Señor, ¿cierto? De lo que Él puede hacer en mí, de lo que Él es, de lo que, sí, todo se trata de Él. Yo no soy nada, pero Él es todo y así debe ser, ¿cierto? Entonces eso siento que sí quitó mucho de ese temor y me dio muchísima libertad. Obviamente es una lucha constante por recordarnos el Evangelio, pero siento que sí está mucho más pequeño ese temor. Gracias, Alina. No, muy bien, muchas gracias. Claudia, ¿qué mira en ese retrovisor? Bueno, quizá la experiencia de miedo más grande que he vivido la viví hace 1 año y medio exactamente, en un accidente donde literal estuvimos a punto de morir, en un accidente de carro terrible, donde ves en segundos tu vida girando en cámara lenta y sintiendo la vida se va, la vida se va. Donde pasaron por mi mente el rostro de mis hijos, mis nietos y las palabras de estoy lista para irme contigo, Señor. En ese accidente que fue terrible, dolorosísimo, y por puro milagro estoy viva, estamos vivos. Pero lo que paraliza en momentos así me llevó a pasar muchos días como soltando cosas. Yo tengo 3 nietos, estoy locamente enamorada de ellos, al punto de que mis hijos están súper celosos. Mami, acuérdese que tiene hija. Bueno, pero esas cosas, esas personas que uno ama, la iglesia, la familia, sus bienes materiales, en segundos dejan de tener el valor que uno siempre le ha dado y poder como enfocar a quién miro, porque estoy lista para irme. Creo que el miedo al dolor, el miedo a perder a seres queridos, el miedo a perder posesiones materiales, aun como lo experimentó Job, reviven en mí esos temores, pero fue en un sentido sanador. Fue doloroso, traumático, pero también fue sanador, porque es poder ver que realmente hay una cosa importante que vale. Por mucho que ame a mi familia, a mi esposo, la iglesia, el ministerio, eso va a pasar. Y solamente me queda una cosa. Por supuesto, no estoy diciendo que no hay miedo a que el COVID toque la puerta de tu casa. En mi casa ya la ha tocado. Y que uno diga, ¿qué pasa si se muere esta persona que amo? Obvio, eso se revive. Pero creo que en la experiencia de dolor que viví hace 1 año y medio, me ayuda a soltarlo de nuevo, como cuando comencé, recordando a quién debo mirar. Y eso es liberador. ¿Hay algún versículo, Claudia, que te haya servido a repetirte, o una verdad, o un salmo, un pasaje de la Biblia? Ahorita mencionabas Job, pero algo que hayas atesorado especialmente en esos momentos, o algo que te haya venido a la mente. El Salmo 62, todo el Salmo 62 es muy ministrador, y en el versículo 5 y 6 dice: alma mía en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, es mi gloria, mi roca fuerte, mi refugio. Lo repite constantemente. Es ese versículo. Yo sé que cuando tengo mucho miedo, puedo subirme a la roca que es más alta que yo. Y en ese refugio, el que es más grande que el que está en el mundo, es suficiente para acunarme y quitarme el temor. Gracias, Claudia. Y Ginette, ¿qué dice a esa pregunta? Ese retrovisor. Bueno, es muy difícil poder ver una sola cosa en el retrovisor. Pero
Bueno, yo creo que algo que para mí siempre fue valioso y muy arraigado a mí fue la iglesia en la que crecí. Mi papá es pastor, entonces fundamos esa iglesia cuando yo tenía 5 años. Toda mi vida en la iglesia, crecí ahí, vi crecer la iglesia, todo, todo, todo. O sea, yo crecí junto con la iglesia. En el momento que el Señor comienza a movernos el piso para salir de la iglesia, ah, entró en mí un temor, completo temor, porque yo le decía a mi esposo, no, ¿y a dónde vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo estar sin servir en la iglesia, porque yo hacía de todo en la iglesia. Trabajamos a tiempo completo como pareja pastoral, trabajamos 7 años, y pues toda la vida como hija de pastor, pues uno está metida en todo. Entonces era para mí imposible dejar de servir en mi iglesia, donde yo había nacido, donde yo me había criado, y comenzó el Señor a movernos el piso y el temor de salir y el temor de decir, bueno, renunciamos y qué vamos a hacer, para dónde nos vamos a ir, cómo van a ser las cosas, que Claudia conoce todo este tema, que incluso agradezco mucho que ellos fueron, estuvieron con nosotros, a donde vivíamos. Entonces eso fue unas emociones completamente extrañas en mí, porque era no ir al culto, no estar participando en nada, entre comillas, ¿no? Estar quieta, eso me daba muchísimo miedo, que la gente me miraba raro porque renunciaron, están en pecado, están en tal cosa, están en tal otra, se fueron para una secta o qué, muchas cosas. Entonces era un miedo muy grande de encontrarme con otra realidad, de tener que irme, ya cuando nos dijeron que veníamos para Medellín, para Envigado, tener que salir, que íbamos a conocer sin familia, aquí, digámoslo, pero Dios comenzó a trabajar de una manera increíble, que cuando llegamos, yo soy muy emocional, lloro, bueno, de todo. Y llegué y bien, creo que llegamos a una buena fecha, nos recibieron bien, estuvimos muy cuidados todo el tiempo que creo que necesité ser cuidada. Y ya cuando tuvimos el apartamento y descargamos todo nuestro trasteo, ahí sí dije, ya no hay vuelta de hoja, ya aquí no nos devolvemos. Pero entonces fue un proceso tan bonito, tan doloroso a la vez, pero pues saber que el Señor nos dijo, están en mis manos y yo soy. Entonces yo ahorita digo, si el Señor nos quiere sacar de acá, amén. Si nos quiere llevar por otro lado, amén. Ya no tengo miedo, ya no estoy arraigada a un lugar, a unas personas, tampoco estoy arraigada a mi familia, aunque amo inmensamente a mi familia. Pero creo que fue un proceso que el Señor tuvo que hacer, sobre todo en mí. ¿Y hay alguna verdad que atesoraste de ese tiempo? ¿Un versículo que te ayuda a atravesar ese momento? ¿Algún pasaje Sí, en especial? sí, Juan 4, primera de Juan 4:18, que dice que el amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces yo creo que el amor de Dios, a través de todas esas cosas que ocurrieron, de todas las personas que Dios puso a nuestro lado, fue la evidencia de su perfecto amor y echó completamente fuera ese temor. Bueno, yo a las tres quiero darles las gracias por abrir su corazón, por contarnos también cómo atraviesan en su vida por temores y cómo el Señor las acompaña y las ha acompañado y las seguirá acompañando en todo este caminar, y que todos tenemos temores, y poner los ojos en Cristo, aferrarnos a esas verdades y saber y confiar en el Padre bueno que nos ama, que nos guía y que nos acompaña y nos protege. Entonces, muchas gracias por este tiempo que dedicaron a compartir con nosotras. Quería invitarlas para concluir a que tengan unas palabras cortas para las mujeres que estamos hoy sumándonos a este evento alrededor de los temores. ¿Qué tienen para decirnos? Un poquito breve, porque ya llevamos alrededor de la media hora, y después cerramos con una oración. Bueno, yo siempre he amado mucho el Salmo 23 y
es como el cuidado del Señor para nosotros, pero deja en evidencia que vamos a tener miedo, que vamos a pasar por momentos que nos van a hacer sentir temor, angustia, pero el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y yo quiero compartir este texto que muchas no lo sabemos hasta de memoria, pero que puede ser una realidad en nuestras vidas. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temamos, porque el Señor está con nosotros. Su vara, que es una manera de guiarnos, y su callado, que es una manera de atraernos a Él, de decirnos, bueno, ¿usted para dónde va? Nos guiará. Muchas gracias. Claudia. La mía es una píldora muy, muy de mamá, sencillita. Eso también pasará. Tu temor también pasará. Gracias, muchas gracias. Y Sarina. Bueno, ya recordé otro texto que ha sido muy importante para mí. Está en Hebreos 13, 20 y 21. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, como que el Señor es el que nos da paz, ¿cierto? En medio del temor, y que con el mismo poder con el que levantó a Cristo de los muertos, dice que puede obrar en nosotras para capacitarnos para todo lo bueno que demande, ¿cierto?, hacer su voluntad, y que es por medio de Jesucristo que podemos cumplir lo que a Él le agrada. Entonces, simplemente recordarles que tenemos un poderoso Salvador para cualquier tipo de temor que haya en nuestros corazones, y que Él quiere darnos la libertad, ¿cierto? Que Él ya compró la libertad por nosotros en la cruz y quiere dárnosla, ¿cierto? Nosotros a veces vivimos como herederos que no disfrutamos de la herencia. Entonces, creo que para mí ha sido mucho eso, y eso quisiera como dejarles, si has creído, busca al Señor y pídele que te ayude a disfrutar todo lo que Él ha ganado por ti. Y si no has creído, mira, no hay nada mejor en el mundo, no hay un lugar mejor en donde poner tu confianza, tu fe, tu esperanza, porque Él es el único que realmente va a traer libertad a tu corazón de cualquier temor. A Él no le queda grande absolutamente nada. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a las tres. Para cerrar, le había pedido a Claudia que nos acompañara con una pequeña oración. Y le doy las gracias también a todas las mujeres que están conectadas, que siguen conectadas y que se conectaron a este conversatorio. Y bueno, ahí tenemos muchas verdades para atesorar, líneas para subrayar y versos para aprender, meditar y repetirnos ese evangelio, repetirnos esas verdades para poder atravesar la vida, porque van a seguir llegando temores, van a seguir llegando miedos, pero tenemos un Padre bueno que es roca firme. Entonces, oremos para terminar. Oremos. Padre, este día de compañerismo cristiano, de encuentro con la palabra, con la experiencia de muchas mujeres en muchos lugares, nos lleva a pensar que todas en alguna medida necesitamos recordar la libertad que Jesucristo compraste para nosotras. Y, Señor, necesitamos entrar al lugar de reposo que eres tú, porque solamente en Jesucristo, nuestro reposo,
podemos encontrar la paz, la libertad, el gozo, la alegría que muchas han perdido. Tú conoces, Señor, la condición de cada mujer que está escuchando hoy. Tú conoces su angustia, su desespero, su falta de esperanza, sus miedos, su temor, Señor, esa desazón, las preguntas para el futuro. Tú conoces todo eso, Señor, y estás con los brazos abiertos esperando que entremos en el reposo de Cristo para hallar el descanso y el oportuno socorro que solamente viene de ti, que no viene de ningún ser humano, de ninguna estrategia, de ninguna libertad financiera, de ninguna relación amorosa estable, de ningún hijo perfecto. No depende de hombres, Señor, depende solamente de la gracia tuya que estás dispuesto a derramar sobre nosotras. Lo recibimos, lo esperamos y lo anhelamos. Danos la fuerza para pararnos e ir delante de ti, porque muchas están tan débiles que no sienten que son capaces de entrar a tu reposo, de ir a la presencia de Jesús. Te bendecimos y creemos, Señor, que tú escuchas nuestra oración. Te adoramos y toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, a todas de nuevo muchas gracias y